Esto es una copia descarada de la cocina francesa. ¡Qué vergüenza para Perú! Esta frase asombrosa, lanzada al aire en un programa de televisión francés, resonó en el estudio y lo sumió en un silencio sepulcral. La comida que había provocado tal controversia era nada menos que uno de los platos más queridos y emblemáticos de la gastronomía peruana, el seco de res con frijoles. El programa era una edición especial de Exploradores del Sabor, un famoso show culinario francés, originalmente concebido para presentar y celebrar la riqueza de la cultura gastronómica del Perú. Sin embargo, apenas 10 segundos después de comenzar la emisión, las palabras de un crítico gastronómico francés desataron una tormenta entre la audiencia. ¿Este seco de res no es básicamente una copia de nuestro Bœuf bourguignon? Tan pronto como pronunció la pregunta, la atmósfera del programa se transformó por completo. El plató quedó en un silencio tenso, mientras que en las redes sociales se encendía una guerra de opiniones polarizadas. Al terminar el programa, toda Francia se vio envuelta en un caos inesperado. ¿Era el seco de res realmente una simple imitación de un plato francés? ¿O poseía una evolución única y propia del Perú? ¿Qué asombrosa historia y qué deliciosos secretos se escondían detrás de este plato? Y, sobre todo, ¿cuál sería la conclusión final de aquel influyente crítico gastronómico francés? Todas las respuestas se revelarán en la historia que está a punto de comenzar. Exploradores del Sabor era un programa de altísima audiencia en Francia, una cita obligada para los amantes de la buena mesa. Su formato consistía en presentar delicias de todo el mundo, explorando en profundidad su cultura y sus sabores únicos, transmitiendo al público la magia que se esconde detrás de cada plato. Gracias a su fiel audiencia, cada emisión se convertía en un tema candente en las redes sociales. Aquel día, el tema central era el seco de res con frijoles del Perú. La presentadora era la vivaz y carismática Elise Dubois, conocida por su vasto conocimiento de las culturas culinarias internacionales y su perspectiva neutral al evaluar cada plato. Bonjour a todos nuestros espectadores. Saludó con una sonrisa que llenó de calidez el estudio. Hoy vamos a llevarlos en un viaje de sabor hasta Perú para descubrir uno de sus platos más exquisitos, el seco de res. A su lado, sin embargo, se sentaba el crítico gastronómico Jean-Pierre Leclerc, con una expresión seria y el ceño fruncido, como si estuviera a punto de dictar una sentencia. En la pantalla gigante apareció una fotografía vibrante y apetitosa del plato. Trozos de carne tierna, bañados en una espesa y brillante salsa de un verde profundo, reposaban junto a una generosa porción de arroz blanco y cremosos frijoles canario. Una sutil guarnición de salsa criolla coronaba el conjunto. El público en el estudio dejó escapar un suspiro de admiración colectivo. «Se ve delicioso», se escuchó murmurar. Sin embargo, Jean-Pierre soltó una risa fría y, con un tono cortante, sentenció. «Pero esto es una copia de un plato francés, ¿no es así?» El plató quedó mudo. «Es nuestro estofado de ternera, el Bœuf bourguignon». Salvo por el color, la apariencia lo deja clarísimo. Los peruanos han vuelto a robar una técnica culinaria francesa para crear una imitación barata, continuó, con un tono cada vez más agresivo. Considero que estofar la carne hasta que se deshaga en la boca es una técnica puramente francesa. Es maravilloso que la cocina peruana gane fama mundial, pero que modifiquen nuestras recetas más preciadas y luego las reclamen como originales es inaceptable. Esto es un plagio. ¡Qué vergüenza para Perú! La tensión en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Elise, apurada, intentó calmar la situación. Pero, Monsieur Leclerc, ¿acaso la comida, como cualquier otra manifestación cultural, no evoluciona a través de la fusión y la influencia de diversas culturas? El seco de res peruano quizás no sea una simple copia, sino un plato que ha evolucionado a su manera, con una identidad propia. Él la interrumpió con una sonrisa burlona. ¿Evolución única? Esa es solo una excusa. Al final del día, los peruanos simplemente tomaron un plato francés y lo hicieron pasar por suyo. El ambiente se volvió aún más tenso. Nadie podía prever que aquella emisión provocaría una reacción tan intensa y desproporcionada en toda Francia. Las declaraciones desafiantes de Jean-Pierre envenenaron rápidamente la atmósfera del estudio. Es un hecho que la cocina francesa tiene influencia en todo el mundo, pero ¿no es libertad de cada país decidir cómo desarrollar esa influencia?, argumentó Elise, tratando de mantener la calma y continuar con el programa. Jean-Pierre, sin embargo, se limitó a sonreír con desdén y redobló sus críticas con palabras aún más duras. Escúcheme bien. La cocina francesa es un arte. Aplicar nuestras técnicas a esa especie de comida callejera es un grave insulto a nuestra cultura.
Sus palabras provocaron un murmullo de agitación entre los demás invitados. Uno de ellos se atrevió a intervenir. Pero la cocina francesa también debe haber recibido influencias de otros países, ¿no? Al oír esto, el rostro de Jean-Pierre se contrajo en una mueca de disgusto. Absurdo. La cocina francesa siempre está en evolución, pero nuestra esencia jamás ha cambiado. Lo que los peruanos han hecho es una simple imitación. Sus palabras empeoraron aún más el ambiente. Elise, al ver que la situación era insostenible, propuso una salida. Entonces, ¿qué le parece si vamos a Perú para ver cómo preparan ellos el seco de res? Así, el programa cambió de escenario, conectando en directo con su corresponsal en Perú para desentrañar la verdad sobre el polémico plato. La imagen saltó a un bullicioso barrio de Lima. Bonjour a todos nuestros espectadores en Francia. Saludó una reportera enérgica. Me encuentro en Lima, la capital del Perú, donde el seco de res con frijoles es un plato increíblemente popular. Pero, ¿es realmente una copia de la cocina francesa? Hoy vamos a descubrir la verdad. La reportera, Lena Forestier, caminaba por el barrio, dirigiéndose a un conocido Guarique, un modesto restaurante famoso por su auténtica sazón. En la puerta, una enorme olla de barro emanaba un vapor fragante, liberando el aroma intenso y herbáceo del estofado. El color, un verde profundo y oscuro, era hipnótico. A primera vista, comentó Lena a la cámara, sí que tiene un cierto parecido con un estofado francés. Pero parece que el seco de res peruano es mucho más que un simple guiso. Lena entró en el local para observar de cerca la preparación. En la cocina, varios cocineros trabajaban con una destreza envidiable. Uno de ellos añadía a una olla un manojo de culantro fresco, recién licuado con otros ingredientes secretos. El alma del seco peruano reside en el culantro, el ají amarillo y la chicha de jora, explicó don Lucho, el dueño del local, un maestro cocinero con más de 30 años de experiencia en el mundo del seco. Utilizamos una base de aderezo con cebolla, ajo, ají panca y ají amarillo, pero el secreto es el culantro fresco y una buena chicha de jora, nuestra cerveza de maíz ancestral. Esa combinación es la que crea este aroma y sabor únicos. Don Lucho introdujo los trozos de carne de res, previamente sellados, en la gran olla donde ya burbujeaba la base del guiso. No se trata solo de echar todos los ingredientes y dejarlos hervir, explicó. Lo cocinamos a fuego muy lento durante horas. A diferencia de un estofado francés, que podría usar vino o una base de mantequilla, nosotros nos basamos en el poder de nuestras hierbas, nuestros ajíes y la fermentación del maíz para conseguir un sabor profundo, con un toque ligeramente amargo y dulce, y una carne que se deshace al tocarla. Lena observaba, asombrada. Es un método de cocción completamente diferente. Ahora, por favor, pruébelo usted misma, dijo don Lucho, mientras le servían un plato humeante. Cuando el seco de res con frijoles llegó a su mesa, la emoción de Lena era palpable. Tomó una cuchara. Buen provecho, dijo a la cámara. Llevó una cucharada de arroz, frijoles y carne a su boca. En ese instante, su expresión cambió por completo. «Oh, Dios mío», susurró. La carne es tan tierna que se deshace en la lengua. La salsa, intensa y aromática, impregna cada grano de arroz. La yuca sancochada que lo acompaña absorbe el jugo y es deliciosa. Y la salsa criolla, con su acidez y picor, corta la riqueza del guiso de una manera. Es una combinación celestial. Cada bocado es complejo y profundo. Jamás imaginé que pudiera ser tan sofisticado. Lena, aunque conmocionada, no podía dejar de comer. Esto no es de ninguna manera una imitación, declaró con firmeza, mirando directamente a la cámara. Es un plato peruano auténtico y original. La imagen volvió de Perú al estudio en Francia. Tras la emisión del reportaje, donde se vio a Lena maravillada por el sabor del seco de res, un nuevo murmullo de agitación recorrió el plató. La presentadora, Elise Dubois, con una sonrisa enigmática, se dirigió a su polémico invitado. Monsieur Leclerc, parece que el seco de res es algo más que una simple imitación del Bœuf bourguignon, ¿no cree? La cámara enfocó a Jean-Pierre. Tenía los brazos cruzados y el descontento grabado en el rostro. Un simple video no demuestra nada, insistió, terco. Pero el programa le tenía preparada una sorpresa. De hecho, hemos recreado aquí mismo, en Francia, ese auténtico seco de res. Al instante, apareció en el plató el maestro Gastón, un reconocido experto en cocina peruana en Francia.
Llevaba en sus manos un plato humeante del más auténtico seco de res con frijoles. El aroma del culantro y las especias inundó el estudio, estimulando el apetito de todos los presentes. «Por favor, Monsieur Leclerc, pruébelo», dijo el maestro Gastón con amabilidad. La expresión de Jean-Pierre era de clara reticencia. «Imposible que sea mejor que el Boeuf Bourguignon», murmuró mientras cogía la cuchara. Bajo la atenta mirada de todos, llevó con vacilación una porción a su boca. En ese preciso instante, su rostro se congeló. «Pero, ¿qué es esto?». Al contacto con su paladar, la carne se disolvió. Inmediatamente después, el sabor profundo, salado y ligeramente dulce de la salsa explotó en su boca. La untuosidad de la carne era perfectamente equilibrada por la frescura ácida de la salsa criolla que lo acompañaba. El rostro de Jean-Pierre se llenó de asombro y confusión. Tomó otra cucharada. Y otra. Su actitud arrogante inicial se desvaneció por completo. Finalmente, con la cabeza gacha, devoró el plato hasta no dejar ni un grano de arroz. Todas las miradas en el estudio estaban clavadas en él. «El seco de res», murmuró en voz baja, «quizás no sea solo una imitación del estofado francés. Es posible que sea un plato que los peruanos han desarrollado con su propia filosofía y técnica únicas». Al oír estas palabras, el estudio estalló en un aplauso atronador. Elise sonrió. «Parece que por fin lo ha entendido, Monsieur Leclerc». Jean-Pierre sonrió tímidamente y asintió, avergonzado. Finalmente, la acusación de que el seco de res era una imitación barata de la cocina francesa había sido completamente refutada. Apenas terminó el programa, el interés por el seco de res se disparó en toda Francia. El hashtag seco de res se convirtió en tendencia en las redes sociales. Los internautas franceses debatían acaloradamente sobre el programa. «Quiero probar el seco de res. ¿Dónde se puede comer seco de res en París?». Al día siguiente, los restaurantes latinoamericanos de Francia se llenaron de clientes en busca del famoso plato. «Disculpe, ¿tienen seco de res?». «Somos un restaurante de po vietnamita». «No importa, prepáreme uno». La locura llegó a tal punto que los supermercados asiáticos comenzaron a vender bandejas de seco de res para llevar, que se agotaban al instante. Muchos restaurantes peruanos vieron formarse largas colas de gente que esperaba solo para probar el plato. Finalmente, algunos franceses tomaron una decisión audaz: «Tenemos que ir a Perú a comer el auténtico seco de res». Así, se produjo un fenómeno sin precedentes. El número de turistas franceses que viajaban a Perú específicamente para probar el seco de res aumentó de forma espectacular. En medio de esta fiebre que arrasaba Francia, llegó una noticia aún más sorprendente: el ejército francés iba a incluir oficialmente el seco de res en sus raciones de combate. Muchos no podían creer lo que oían. ¿Seco de res como ración militar? Es ridículo, no puedo creer que el ejército francés acepte un plato peruano. Mientras la opinión pública se dividía, Jean-Pierre Leclerc, el mismo crítico que había atacado ferozmente el plato para luego reconocer su exquisitez, se alzó como un firme opositor. «Admito que el seco de res es delicioso, pero convertirlo en una ración militar es otra historia», declaró, criticando duramente la decisión del ejército. «La ración de combate francesa es un símbolo de nuestra cultura y nuestro honor. ¿Es realmente necesario convertirla en un plato peruano?». Un alto mando del ejército explicó con calma: «Las raciones militares deben ser altamente nutritivas, fáciles de preparar y capaces de levantar la moral. El seco de res cumple con todos estos requisitos». Pero Jean-Pierre, negando con la cabeza, no aceptó la explicación. «Si necesitan comida nutricionalmente equilibrada, ¿por qué no elegir Boeuf Bourguignon o ratatouille? Esos son platos dignos del ejército francés», insistió obstinadamente. «Hacer que nuestros soldados coman un plato popular de Perú es una afrenta al honor de Francia». Sin embargo, el ejército mantuvo sus argumentos a favor del seco de res. Proporcionaba altas calorías, ideales para reponer energías. La carne aportaba proteínas de calidad, podía cocinarse en poco tiempo, se podía conservar congelado o enlatado, y, sobre todo, ofrecía una sensación de saciedad y satisfacción a los soldados. Al oír la explicación completa, Jean-Pierre estalló de ira. «Jamás lo aceptaré. La presencia del seco de res en las mesas del ejército francés es intolerable. Esto es una crisis de seguridad nacional. ¿Se han vuelto todos locos?». Cuando el seco de res fue oficialmente incluido como ración militar, la furia de Jean-Pierre no conoció límites. Finalmente, a través de programas de televisión y entrevistas en periódicos, lanzó una campaña en contra del plato.
Nuestra identidad como franceses se está tambaleando. Es inaceptable que el ejército sea invadido por la cocina peruana, declaró enérgicamente a través de la radio y las redes sociales. En las mesas del ejército francés solo debería haber cocina francesa. Usar la comida del pueblo peruano como fuente de energía para nuestros soldados es una vergüenza. Sus palabras provocaron una enorme polémica. En todo el país estalló un debate entre los partidarios y los opositores del seco de res. Las redes sociales ardían con la discusión. Mientras la comida militar sea buena, ¿qué más da? No. Debemos proteger la tradición de nuestro ejército. Las palabras de Leclerc son anacrónicas. La noticia se convirtió en un tema diario en los informativos franceses, escalando hasta convertirse en un gran debate que involucró a miembros del gobierno y a la cúpula militar. Entre los propios soldados del ejército francés, la discusión sobre el seco de res también era intensa. Los partidarios decían, el seco de res es perfecto para reponer fuerzas, ¿por qué oponerse? Cualquiera que lo haya probado sabe que no hay nada más saciante, delicioso y reconfortante. Por el contrario, los opositores replicaban, ¿no les da vergüenza que nuestro ejército dependa de un plato peruano? Nuestra identidad militar se perderá. Especialmente los oficiales de alto rango y más veteranos, apegados a la tradición, se oponían mayoritariamente a la introducción del seco de res. Sin embargo, las generaciones más jóvenes de soldados acogían el plato con entusiasmo. En medio de esta división interna en el ejército, se planeó una batalla final. El duelo culinario definitivo, seco de res vs. ración tradicional francesa, se celebró oficialmente. Jean-Pierre preparó un menú tradicional francés para derrotar al plato peruano, bœuf bourguignon, ratatouille, baguette y queso. Por su parte, el Departamento de Logística del Ejército presentó el auténtico seco de res para demostrar su potencial. Las reglas eran simples, ganaría la comida que obtuviera más apoyo de los soldados. Los soldados probaron ambos menús. Del francés, comentaron, está tan bueno como siempre, pero es demasiado pesado. Comer esto después del entrenamiento no es una buena idea. Se tarda mucho en comer y después te sientes aún más cansado. En cambio, los que probaron el seco de res dijeron, esto es otra cosa. El cansancio desaparece al instante. El equilibrio entre el arroz, los frijoles y la carne es perfecto. Es fácil de comer, no se tarda nada, y está tan bueno que te transporta al cielo. Mi voto es para el seco de res. Finalmente, el seco de res ganó por una victoria aplastante. El resultado dejó a Jean-Pierre boquiabierto. Imposible. ¿Cómo ha podido la cocina francesa perder contra un plato popular peruano? Los soldados franceses vitorearon con alegría. Jean-Pierre había sido derrotado por completo. El resultado de la competición fue noticia en todo el mundo. La popularidad del seco de res no se limitó a Francia, se extendió a los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que también comenzaron a considerar su introducción. En los supermercados de lujo de Francia, apareció un producto precocinado llamado El soldado me come, que se agotó en cuestión de días. Las redes sociales se llenaron de elogios. Quiero probar el seco de res del ejército francés. Jamás pensé que un día un plato peruano sostendría a los ejércitos del mundo. El seco de res, que una vez fue despreciado como una imitación de la cocina francesa, se había convertido en el sustento del ejército francés y se estaba extendiendo por todo el planeta. Los medios de comunicación franceses produjeron reportajes especiales sobre el fenómeno, con grandes titulares que decían, «He aquí por qué el seco de res peruano ha conquistado el corazón de los franceses». Pero todavía había un hombre que se negaba a aceptar la situación. Sí, era Jean-Pierre Leclerc, el crítico que había etiquetado el plato como una copia y se había opuesto hasta el final a su uso como ración militar. En una entrevista, declaró, «Admito que el seco de res es delicioso, pero no creo que la cocina peruana pueda superar a la francesa». Básicamente, ¿cuán auténtica es la cultura gastronómica de los peruanos? Tengo que ir a Perú y comprobarlo con mis propios ojos. Así, Jean-Pierre decidió viajar a Perú para llevar a cabo su propia investigación. Días después, pisó por primera vez suelo limeño. Caminaba por las calles con una mezcla de interés y recelo. ¿Más limpio de lo que imaginaba? Bastante ordenado, pensó. Empezó a explorar la cultura gastronómica peruana visitando supermercados y todo tipo de restaurantes. Pero pronto se encontraría con un universo culinario que superaba con creces su imaginación. Su primer destino fue un mercado tradicional peruano. Al entrar, sintió una energía vibrante.
Los gritos de los vendedores se mezclaban en el aire, mientras frutas y verduras frescas y de colores deslumbrantes se apilaban en puestos perfectamente organizados. Era un espectáculo hermoso. Jean-Pierre observó con detenimiento los productos. Una frescura nunca antes vista. En los mercados de Francia también hay productos frescos, pero el meticuloso cuidado de los mercados peruanos es completamente diferente. Jean-Pierre estaba asombrado. Los ingredientes estaban dispuestos con esmero, tratados con un cuidado casi reverencial. En Francia, tener productos frescos se da por sentado, pero en Perú prestan más atención a los detalles. A continuación, Jean-Pierre se dirigió a un elegante restaurante de cocina tradicional peruana para aprender sobre su alta gastronomía. ¿Cocina peruana? Ya la he probado en Francia, pensaba entonces. Pronto descubriría que estaba terriblemente equivocado. Al entrar en el restaurante, fue recibido con reverencia por personal vestido con elegantes uniformes. Tras tomar asiento, observó con asombro los platos que le servían. Esto no es simplemente cocinar ingredientes juntos, murmuró. El tallado de las verduras, la presentación, la selección de los productos, todo estaba meticulosamente calculado. Un plato tan bello como una obra de arte fue colocado frente a él, una causa limeña deconstruida, con capas de texturas y sabores que nunca habría imaginado. ¿Puede la cocina peruana ser tan delicada? Lentamente, se llevó un pequeño bocado a la boca. El sabor, complejo y equilibrado, le reveló una sofisticación abrumadora. La alta cocina francesa también es delicada, pero esto es un nivel de delicadeza diferente. Jean-Pierre no podía ocultar su sorpresa. Mientras degustaba los platos, comenzó a percibir una diferencia fundamental entre la cocina francesa y la peruana. La cocina francesa utilizaba diversas técnicas para transformar los ingredientes en un plato especial, pero la cocina peruana se centraba en extraer el sabor más auténtico del propio ingrediente. La cocina peruana busca la perfección a través del equilibrio de sabores diversos. Esta filosofía no existe en la cocina francesa. No es solo una diferencia de método de cocción, quizás sea incluso una diferencia cultural. Jean-Pierre se quedó sin palabras ante la profundidad de la cocina peruana. Extraer lo mejor del ingrediente y crear equilibrio, esa es la filosofía gastronómica del Perú. Su visión sobre la cocina peruana comenzó a cambiar, poco a poco. Además, Jean-Pierre visitó un restaurante de menú del día para experimentar la comida de la gente común. Si quiero entender la esencia de la cocina peruana, debo ver qué come la gente normal. Entró en un local bullicioso, lleno de oficinistas y estudiantes que almorzaban. El ambiente era vibrante. Jean-Pierre observó los platos, eligió varias opciones caseras, las acompañó con arroz blanco y, con su bandeja en la mano, buscó un sitio para sentarse. Así que esta es la comida del día a día, pensó. Con cautela, probó la comida. Cada plato, aunque sencillo, tenía un aliño perfecto que realzaba el sabor de los ingredientes. Incluso en la comida casera había un equilibrio de sabores meticulosamente calculado. Al combinar los diferentes guisos con el arroz, sintió que aquello constituía una comida completa en sí misma. La cocina peruana no termina en un solo plato. Cada plato realza el sabor del otro. Es diferente del menú francés. La cocina peruana crea armonía en toda la comida, se dijo Jean-Pierre en voz baja. Jamás pensé que encontraría una comida tan delicada aquí. En ese momento, su comprensión de la cultura gastronómica peruana cambió por completo. Pero entonces recordó, no he venido aquí de turismo. He venido a demostrar la verdad sobre el seco de res. Aquel histórico guarique de seco de res estaba situado en un tranquilo callejón de Lima. El local parecía modesto, pero se percibía en él una larga historia. El aroma del guiso se escapaba por la entrada, cubierta con una cortina. Jean-Pierre respiró hondo y empujó la cortina. Un tintineo de campanillas sonó sobre la puerta. El ambiente interior era cálido, con una decoración de madera. Sobre la barra, taburetes viejos pero limpios estaban perfectamente alineados. En la pared colgaba un menú escrito a mano, donde destacaban con orgullo las palabras, seco de res. Tras sentarse, vio a un hombre mayor comiendo tranquilamente seco de res a su lado. Su expresión era serena, como si saboreara cada bocado. Jean-Pierre observó en silencio el menú, pero ya había decidido qué pedir. Un seco de res. El dueño, que tomó su pedido, no dijo nada. Solo asintió levemente y se puso a cocinar en silencio. Desde la barra, Jean-Pierre podía ver la cocina, donde un cocinero trabajaba con movimientos ágiles y precisos.
los trozos de carne cortados se introducían lentamente en la olla del guiso. Jean-Pierre no apartó la vista, observando cada movimiento del cocinero. La carne se hundía lentamente en la salsa oscura, liberando un aroma que le hizo la boca agua. Esta es la técnica de estofado peruana, pensó. Minutos después, la carne, guisada a la perfección, fue servida con destreza sobre un montículo de arroz blanco humeante, acompañada de yuca sancochada y su salsa criolla. Jean-Pierre contuvo la respiración. La imagen de la salsa del seco filtrándose lentamente en el arroz era tan bella como una obra de arte. Poco después, un plato humeante fue colocado frente a él. Su seco de res. El aroma dulce y herbáceo del guiso se elevaba del plato. La carne de color oscuro reposaba junto a la yuca y la salsa criolla. La jugosa salsa empapaba el arroz blanco. Jean-Pierre miró el plato y respiró hondo. Este es el auténtico seco de res. Tomó la cuchara y, con cuidado, recogió un poco de arroz, carne y salsa. La carne parecía tan tierna que estaba a punto de disolverse. Se armó de valor y, lentamente, se la llevó a la boca. En ese instante, sintió como si una corriente eléctrica lo recorriera. El sabor de la salsa, intenso pero a la vez suave, se extendió por su lengua. La fragancia del culantro y la terneza de la carne se complementaban con delicadeza. Al comerlo con el arroz, todos los sabores se fusionaron en una armonía perfecta. Jean-Pierre se quedó paralizado. Cerró los ojos y masticó lentamente, sintiendo como aquel profundo sabor se expandía en su boca. Delicioso, susurró. Jamás pensé que en Perú existiera una comida tan meticulosamente calculada. En el corazón de Jean-Pierre, algo se derrumbó. Había comido seco de res varias veces, tanto en restaurantes peruanos en Francia como en la ración militar. Cada vez le había parecido bueno, pero esto era completamente diferente. La ternura de la carne, el sabor de la salsa, la fragancia de las especias, la suavidad de la yuca, la frescura de la salsa criolla y la perfecta combinación con el arroz. Todo estaba perfectamente calculado para fusionarse en un solo plato completo. Este es un concepto que no existe en la cocina francesa. Jean-Pierre siguió comiendo en silencio. ¿Y bien?, preguntó el dueño en voz baja. Jean-Pierre no detuvo su cuchara. Terminó todo el plato y solo entonces la dejó lentamente sobre la mesa. Luego, alzó la vista hacia el dueño. Parece que estaba equivocado. Jean-Pierre colocó las manos sobre sus rodillas y se enderezó. Siempre he creído que la francesa era la mejor gastronomía del mundo. En Francia, consideramos la cocina como un arte. Creemos que la mejor comida se crea buscando la belleza en el plato, invirtiendo tiempo y esfuerzo, y utilizando técnicas complejas. Pero su seco de res es diferente. El dueño asintió en silencio, esperando que Jean-Pierre continuara. La técnica del estofado, la profundidad de la salsa, todo está cuidadosamente calculado. Pero no es solo eso, dijo Jean-Pierre, mirando hacia la cocina. Mientras estaba sentado en la barra observándolo cocinar, comprendí que en este plato hay corazón. El dueño sonrió lentamente. La cocina francesa tiene un espíritu que busca la belleza. La cocina peruana tiene un espíritu que busca extraer el sabor de los ingredientes. Pero hay algo aún más importante. ¿Y qué es?, preguntó Jean-Pierre en voz baja. El dueño respiró hondo antes de responder. Es el cariño por los demás. Jean-Pierre reflexionó sobre esas palabras. El cariño por los demás. El dueño, mientras limpiaba una espátula en su mano, continuó. La comida no es solo técnica o apariencia. Cocinamos un plato con la esperanza de que quien lo coma reciba la fuerza para seguir adelante. Un solo plato puede reconfortar el corazón, y a veces, puede ser un refugio para el alma. Yo creo en eso, y cada día preparo el seco de res con ese sentimiento. Jean-Pierre pensó inmediatamente en los rostros de los soldados del ejército francés. Aquellos que comieron seco de res dijeron que su fatiga se había desvanecido. Para ellos, quizás, aquel plato no era solo comida, sino una fuente de energía. Sintió que los valores que había defendido durante años se desmoronaban. La comida no era solo sabor o apariencia, sino algo que se hace para alguien. De repente, se dio cuenta de que los chefs franceses también ponían el alma en cada plato. Sí, aunque los objetivos de los cocineros peruanos y franceses fueran diferentes, la pasión por la cocina era, quizás, la misma. Finalmente, una sonrisa apareció en su rostro. La cocina peruana no es en absoluto una imitación de la cocina francesa, dijo,
poniéndose de pie lentamente. Expreso mi más profundo respeto por su técnica y su pasión. Hizo una profunda reverencia. Jean-Pierre regresó a Francia con la experiencia adquirida en Perú. Al llegar al aeropuerto, descubrió que las ciudades francesas habían cambiado. En los restaurantes de París empezaban a aparecer en los menús platos como el seco de res al estilo francés, y cada vez había más restaurantes peruanos. Además, en los supermercados se vendían bandejas de comida preparada llamadas seco de res. Jean-Pierre caminó en silencio por la calle y se detuvo frente a un restaurante. Entró, movido por la curiosidad. Dentro, un chef francés servía con esmero el seco de res y lo rociaba con una salsa especial. «Bienvenido», dijo el chef, sonriendo a Jean-Pierre. El restaurante había sido abierto por un chef que había hecho prácticas en Perú. Su deseo era que los franceses conocieran el sabor del auténtico seco de res. Jean-Pierre se sentó y volvió a mirar el menú. Había un seco de res con salsa de vino tinto, adaptado al estilo francés, el seco tradicional, e incluso un seco de res con trufa. El seco de res se está integrando en la cultura gastronómica francesa, pensó Jean-Pierre con los ojos muy abiertos. Entonces, un plato de seco de res fue colocado frente a él. Hemos conservado el sabor peruano, pero también hemos añadido un toque francés. Jean-Pierre se llevó una cucharada a la boca en silencio. En el sabor había, ciertamente, elementos franceses, pero también se mantenía el alma del seco de res peruano. Quizás la cocina peruana no está en oposición a la francesa. La comida es un puente que conecta culturas. En ese instante, sus dudas y prejuicios desaparecieron por completo. Guy Jean-Pierre, el hombre que una vez había rechazado el seco de res, ahora lo comía en silencio. La cocina peruana es maravillosa, murmuró, mientras saboreaba otra cucharada. Apareció en un programa de televisión. El presentador, con un toque de ironía, le preguntó: «Y bien, Monsieur Leclerc, en conclusión, ¿el seco de res peruano es o no es una imitación de la cocina francesa?». Si hubiera sido el de antes, probablemente habría respondido con irritación: «Por supuesto que lo es». Pero el Jean-Pierre de hoy era diferente. Respondió con una sonrisa serena: «No, no lo es». Todo el estudio dejó escapar un grito ahogado de sorpresa. «Fui a Perú, probé el auténtico seco de res y experimenté la cultura gastronómica peruana. La cocina peruana no es una imitación de la francesa, sino una creación que nace de una filosofía y una técnica únicas. Y el seco de res es una de sus cumbres. Siempre creí que la cocina francesa era la mejor del mundo, pero quizás eso se debía a mi estrechez de miras». Las palabras de Jean-Pierre dejaron al estudio en un silencio absoluto. Finalmente, concluyó: «La buena comida no tiene fronteras». Esta frase se convirtió en un tema de conversación en toda Francia. Fue el momento en que un hombre que había despreciado el seco de res aceptó finalmente la cultura gastronómica peruana. En las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Jean-Pierre por fin ha reconocido a Perú, no esperaba que pudiera cambiar tanto. El seco de res ha conquistado incluso a un crítico gastronómico francés. La popularidad del seco de res en Francia creció aún más, y su influencia se extendió por todo el mundo. En países como el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, comenzaron a aparecer cada vez más restaurantes que ofrecían el plato. Además, siguiendo el exitoso ejemplo del ejército francés, los ejércitos de varias naciones empezaron a considerar la introducción del seco de res como ración de combate. Así, el seco de res dejó de ser simplemente un plato para convertirse en un alimento que conectaba a Perú, Francia y el resto del mundo. El seco de res, que una vez fue despreciado como una imitación de la cocina francesa, fue adoptado como ración militar en Francia, desatando una abrumadora ola de popularidad. Y después de que Jean-Pierre visitara Perú, quedó profundamente impresionado por su cultura y su técnica. Los extranjeros que vieron esta historia comentaron: «Al principio pensé que era un estofado cualquiera, pero el seco de res es completamente diferente. No sabía que era un plato tan profundo». La dedicación de los peruanos a la cocina es realmente admirable. El seco de res debería ser un plato del que Perú se sienta orgulloso. Al principio me molestó la actitud de Jean-Pierre, pero ver que al final lo reconoció y se disculpó me hizo sentir mucho mejor. Fue un alivio. Esto podría convertirse en el nuevo plato representativo de Perú después del ceviche y el pisco sour, ¿no? Poder comer seco de res en todo el mundo es como un sueño hecho realidad. La buena comida de verdad no tiene fronteras.
El seco de res del Perú conquistó a un crítico gastronómico francés, y la cultura gastronómica peruana volvió a ser reconocida en el escenario mundial. Un hombre que creía firmemente que la cocina francesa era la número uno, al entrar en contacto con la pasión de los chefs peruanos y la filosofía única que impregna su comida, reexaminó sus propios valores limitados. Además, el seco de res se fusionó con la cocina francesa, comenzando a expandirse como una nueva cultura culinaria. Y ahora,